Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche venimos a usted para darle la gloria, la honra y la alabanza, para darle las gracias también por todas las bendiciones recibidas de usted a cada momento. Gracias por cuidarnos, gracias por dirigirnos por medio de su Santo Espíritu. Gracias por permitirnos en esta noche nuevamente podernos reunir, un pequeño grupo de sus hijos, a darte la gloria, la honra y la alabanza y a estudiar un poco más de su divina y santa palabra. Le suplicamos, oh Padre eterno, que primero que todo nos perdones todas nuestras faltas con las cuales hemos ofendido. Y segundo, oh Padre Celestial, que nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu para que podamos entender, comprender la palabra en esta noche, que nos des ese discernimiento espiritual que necesitamos tener para que cada día nos instruyamos más por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía que nos ayuda a guiar nuestras vidas, que nos dan consejos importantes para nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a los que no pudieron entrar a la reunión y a los que están con nosotros también, y los que pronto van a ver este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Bendícelos a cada uno de ellos, fortalécelos en la fe, ayúdanos, oh Padre Celestial, a avanzar un paso más hacia la santificación y que podamos cada día, por medio de la justicia de Cristo, obtener ese carácter tan anhelado, sí, esa santificación de nuestras vidas, para así, Señor, estar listos para recibir su santo sello. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial, asístenos con la presencia de su Santo Espíritu y sus santos ángeles, porque son peticiones que le imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, bendito Padre. A usted sea la alabanza y la gratitud en esta noche. Estamos muy agradecidos, Señor, porque en este día usted ha manifestado su amor, su cuidado paternal, su protección. Nos ha Mm. concedido el alimento espiritual, el alimento físico, las fuerzas para trabajar, la salud, las oportunidades de compartir su palabra. Y gracias, Señor, porque nos ha conservado la fe. Amén. Usted hace que en nuestro ser haya esa sed de su palabra, ese deseo de escuchar la verdad, de buscarla como se busca un tesoro. Gracias, Señor, Amén. por el alimento espiritual compartido por nuestros hermanos en el grupo, cada uno de los que aportan, de los que están leyendo, de los que se están instruyendo. Gracias, Señor, por este hermoso rebaño que usted tiene aquí en el remanente. Gracias porque los hermanos han puesto sus dones, sus talentos a su servicio, Señor, y ahora tenemos un semillero de predicadores que alzan su voz, Señor, eh, alzan su voz para predicar la verdad presente, para orar. Gracias, Señor, por ese lindo privilegio que nos da de ser una familia, de orar los unos por los otros, de proveer el alimento a diario espiritual. Le ruego, Señor, por favor, no tenga en cuenta nuestros pecados, perdone nuestras iniquidades, Señor. Gracias por la vida que le otorgas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros familiares. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de testificar y de compartir también su palabra. En esta noche Amén. le ruego, Padre mío, que al estudiar esta parte de la oración por los enfermos nos ayude a entenderla, nos dé la sabiduría del cielo, que todos podamos ser instruidos, que con gozo y alegría podamos compartir este momento de adoración, que por favor usted bendiga a nuestros hijos, que los méritos de Jesús, su gracia, su misericordia los alcance, Señor, les dé de usted su cuidado protector hasta que el Espíritu Santo obre en ellos y pueda, Señor, volverlos a traer a su seno, a su redil. Señor mío, gracias por su amor, por su cuidado, por las bendiciones recibidas. Imploramos humildemente la compañía de sus santos ángeles con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Muy bien, mis hermanos. Una bienvenida para todos mis hermanos en esta noche, los que acaban bueno, de nuestra hermana Mónica, nuestro hermano Humberto, no sé si haya salido el hermano Humberto. No, Bueno, está con él nosotros. sigue en la reunión. Sí, sí, sí está en la reunión, él sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de esta noche, como venimos hace algún tiempo, leyendo este precioso libro de la oración que nos hemos visto muy beneficiados. Aquí encontramos muchos consejos y hemos aprendido mucho. Debemos de reconocer que cada día es un aprendizaje más. Cada día el Señor nos va instruyendo por medio de su santa palabra. Y somos bendecidos porque tenemos estos preciosos consejos del Espíritu de profecía que Él nos da por medio de su profeta, ¿sí? Y que como pueblo que nos distinguimos, el pueblo de los últimos tiempos debe de, como dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el, la fe de Jesús y que tienen el espíritu, tenemos el espíritu de profecía. Sabemos que un pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, debemos de acatar todos estos consejos que nos da aquí el Señor por medio de su profeta. Muy bien, mis hermanos, entonces como título, al orar por los enfermos, tomar medidas apropiadas no supone una negación a la fe. O sea, cuando oramos por los enfermos, obviamente eh, hay que hacerles remedios naturales, hay que hacerles terapias con el agua. Para eso Dios nos dio los remedios naturales. Eso no implica negar nuestra fe. Sentarnos serenos y decir, bueno, yo no voy a hacer nada por el enfermo porque yo tengo fe en Dios. Sí, no. O sea, debemos de acatar los remedios naturales, utilizar esos remedios naturales para darle a nuestros enfermitos o tomar nosotros mismos si estamos enfermos. Para eso Dios dio la naturaleza, para eso Dios nos proveyó de mucha abundancia, muchos remedios naturales para que nosotros nos pudiéramos hacer nosotros mismos y así, y con la fe puesta en el Señor, obviamente, que es lo primero que debemos de hacer. Muchos de los que buscan la salutífera gracia del Señor piensan que debieran recibir directa e inmediatamente respuesta a sus oraciones. Y si no, que su fe es defectuosa. ¿Sí? O sea, si no recibimos inmediata respuesta, entonces sacamos la conclusión que nuestra fe es defectuosa. Por esta razón, conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por las enfermedades que obren con toda discreción. No deben desatender sus deberes para con sus amigos que les sobrevivan, ¿sí? Ni descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud. Entonces, aquí está el consejo. Lo que yo estaba comentando hace un minuto, no descuidar los agentes de la naturaleza, lo que Dios nos proveyó para hacerle a nuestros enfermitos o hacerlos para nosotros mismos quizás. A menudo hay peligro de errar en esto, creyendo que serán sanados en respuesta a la oración, o sea, que solamente con la oración basta y ya no vamos a utilizar los agentes de la naturaleza que Dios nos proveyó. Algunos temen hacer algo que parezca indicar falta de fe. Entonces, bueno, yo no voy a hacer nada, no voy a utilizar los agentes de la naturaleza, lo que Dios nos proveyó, porque yo tengo fe y yo sé que con solo la oración el Señor va a actuar en mí. Pero no deben descuidar el arreglo de sus asuntos como desearían hacerlo si pensaran morir. Tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos consejos que quieren darles en el momento de partir.
después de haber orado fervientemente por el enfermo, entonces, ¿qué? ¿Debo yo desistir en hacer todo lo posible por su recuperación? O sea, yo ya hice lo propio, ya oré y entonces no voy a hacer nada por esa persona enferma. ¿Debo yo desistir en hacer lo posible por su recuperación? No, sino que trabajo con más esmero. O sea, y ella responde, no, sino que debo de trabajar con más esmero, aún con mucha oración, para que el Señor pueda bendecir los medios que sus propias manos han provisto. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, por un lado, primero que todo la oración y luego los agentes naturales que Él nos dio, que Él de su sabiduría santificada para, dice, que Él de su sabiduría santificada para colaborar con Él en la recuperación del enfermo. Entonces, si no me equivoco, hermano Carlos, aquí se está refiriendo a que debemos de colaborar con Él, con los agentes naturales, como lo mencionaba arriba, eh, y obviamente con el poder de Dios. Entonces, una parte la ponemos nosotros, que es la fe en el Señor, y la otra, bueno, la otra la pone el Señor, y nosotros pues colaboramos con Él practicando, por un lado, la reforma pro salud y los agentes naturales, los agentes de la naturaleza, todo lo natural que Él nos dio. Hermana No sé Ángela, si, sí, hermana hermano. Ángela, ¿cómo le parece que, y a los hermanos, cómo les parece que aquí lo que acabamos de leer es que la oración y los tratamientos con los remedios sencillos que Dios ha provisto van de la mano, ¿no es cierto? No solamente Es, debemos orar por el enfermo, sino eh, orar y trabajar por el enfermo, trabajar y orar fervientemente y hacerle los tratamientos. Pero yo quiero hacer aquí una aclaración, hermana, y es que los tratamientos que nosotros, o sea, que el cielo aprueba, ¿sí? O sea, debemos usarlos, los tratamientos que el cielo aprueba, los tratamientos con el agua, ¿sí? Con el barro, con las plantas, el sol, la alimentación adecuada, el descanso adecuado, unos emplastos de arcilla, bueno, tantos agentes sencillos. Pero hay una preocupación grande porque aquí estamos poquitos y en confianza. Yo he visto, hermanos, que la apostasía omega ha- se ha metido al historicismo, hermanos. Y estoy mirando, vengo analizando hace unos meses atrás que en el historicismo se está practicando nueva era. ¿En qué sentido? Se está practicando quiropraxia. Quiropraxia, que es una técnica para curar de la nueva era. Y estoy preparando ya un tema que se llama falsa curación. Y voy a desenmascarar a este señor Juan Pablo Arellano, a su hijo, a Pedro Ortega y a otro señor que se llama Alfonso Castrillón. Todos estos son cómplices de la nueva era porque tienen los carteles del historicismo ahí en las supuestas clínicas que tienen, pero practican quiropraxis, recomiendan gotas de la nueva era. Y este falso médico misionero Luis Omar Gutiérrez de República Dominicana es una cuestión bien seria y bien preocupante, hermanos, donde este señor también ha tenido títulos de terapeuta, se presenta como terapeuta, y esos títulos son de instituciones papales que les han enseñado ahí un poco de basura, y hasta el punto de este mismo señor, cuando estuvo en nuestro canal, a los 10 días de estar, compartió un material que nos llevaba a unas páginas de Brambuda. Yo estoy recolectando todas esas evidencias porque estos fueron amonestados y no se quisieron arrepentir, no quisieron apartarse de eso y lo siguen practicando.
Y nosotros lo vemos ahí en los canales de Pedro Ortega, en Facebook, en YouTube, haciendo quiropraxis. Hermanos, esto va a ser un descalabro para ellos ahora que yo lo denuncie. Estoy ya armando el tema y voy a presentar las evidencias para que se sepa que estos no son verdaderos historicistas y están practicando falsa curación. Que Dios nos ayude a nosotros de no usar esas técnicas para prevenir y sanar la salud, porque hay una sola manera correcta de sanar, una sola que el cielo aprueba, que son los remedios sencillos de la naturaleza y que ya nosotros conocemos vez tras vez a través del espíritu de profecía. Adelante, hermanita. Gracias, hermano. Claro que sí. Son personas que no aceptaron la amonestación cuando se les dio en su debido tiempo y si no han bajado esos videos, si no han corregido ese error, pues es muestra de que no aceptaron la corrección y siguen en apostasía por este lado. Bueno, continuemos. El tratamiento médico junto con la oración por sanidad. Como usted mencionó, hermano Carlos, van de la mano, ¿sí? Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Entonces, van de la mano. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora. No es negar nuestra fe, o sea, hacer uso de los remedios naturales, ¿sí? De lo que Dios nos proveyó, no es negar nuestra fe, sino que esto va de la mano porque estos son remedios que la naturaleza, el Señor nos la proveyó para eso. Entonces, eh, como hizo con el rey, se me va el nombre de este rey, Ezequías. como Ezequías, gracias hermano, como le hizo con el profeta que envió al profeta para que le diera un remedio natural y él lo hizo con fe y el Señor le prolongó la vida 15 años más. Entonces aquí hay, Fue una cataplasma de higos que le mandó a sí, preparar para que se ponga, ¿no? Y se sanó. Dios obró a través de esa cataplasma. El poder está en Dios, ¿no? No en los higos, ¿cierto? No está en el barro ni en el agua, en Dios. Y se sanó, gracias a Dios. sí, y podemos ver, no sé si pues llega el caso de que también se pueda nombrar lo que Cristo hizo con el barro en los ojos del ciego. No sé si será apropiado pues mencionar este caso. Eh, Quizás aquí el Señor nos estaba dando, digamos, una pista de que el barro servía, o sea, una lesión de que el barro servía, iba a servir. Y Sí, sabemos que el barro, sí, hermano, sí, es que es precisamente un ejemplo muy, muy importante. El Señor hizo lodo, ¿cierto? solo, Tomó la arcilla y bueno, en lugar de agua, pues usó la saliva, ¿cierto? Hizo lodo y le untó en los ojos. Y además, allí está el lodo y además le dijo, ve y lávate, o sea, en el agua, en el estanque, ¿no? Ahí está el agua también. Entonces, maravilloso esto saber de que el Señor o sea, usó esos agentes sencillos de la naturaleza y con eso los curó, ¿no? así es, hermano. Así es, entonces mire que aquí nos dio un ejemplo, sí, un ejemplo de que él hubiera podido solamente con el solo hecho de hablar o tocar al ciego, pues devolverle la vista, pero por un lado él utilizó estos dos agentes de la naturaleza y por el otro también estaba probando la fe del ciego y el ciego obedeció sin protestar, fue y se lavó, iba con esa fe de que él iba a restablecer la vista. Quizás este ciego había escuchado que Cristo era el gran sanador, el gran médico, misionero que iba sanando a miles de enfermos y, y este ciego fue sanado. Él también obró con fe, podríamos decir, y, y permitió que Cristo hiciera eso con él, le aplicara lodo en sus ojos.
Muy bien. Dice, no lo es tampoco, bueno, leo un poquito más atrás, hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en las condiciones más favorables para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida, ¿sí? Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales, ¿sí? Cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. Entonces, aquí la cooperación es obrar, ir a preparar estos remedios naturales. Bueno, yo tengo una anécdota que contar, bueno, un testimonio corto. Cuando mi hija mayor tenía más o menos 5 meses, se me puso muy grave y mi madre llenó una bandeja de puras bebidas y comenzó a hacer bebidas y la niña estaba muy mal. Ya nosotros pensamos que la niña se nos iba a morir, pero mi mamá arregló esa bandeja con puras aromáticas bebidas y comenzamos a darle a la niña, a darle y todos tres, mi papá y mi mamá y yo, arrodillados a un ladito de ella, orando, pidiéndole al Señor que obrara por medio de estos medicamentos naturales que le estamos dando. Y el Señor obró poderosamente y mi niña se recuperó. Entonces, de la alegría llorábamos porque ya ese mismo día nuestra niña se nos recuperó. Y bueno, y mi madre también, que ella, el Señor le dio la sabiduría de hacerle todos eh, estos aromáticas, digámoslo así, o bebiditas para darle a mi niña. Y bueno, gracias al poder de Dios y a los agentes naturales que le dimos, el Señor obró poderosamente. Dice, confiar en Dios, sea cual fuere el desenlace del caso. ¿Sí? Cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea el desenlace del caso. ¿Sí? No se puede perder la fe, sea porque sea recuperada la salud o que la persona se vaya al descanso. Si tenemos que presenciar el fallecimiento, apuremos el amargo cáliz, recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo cobra la salud, no debe olvidar que que al ser objeto de la gracia curativa, con, contrajo nueva obligación para con el Creador. Entonces, hay que ponerle de presente de que el Señor hizo maravillas en su salud, pero que Él no debe de seguir violando la ley de la salud, que debe de cuidarla de ahora en adelante, ser agradecido con el Señor, glorificar su santo nombre y seguir adelante practicando buenos hábitos en la alimentación, ¿sí? Y cuidándose, utilizando los agentes de la naturaleza, porque vemos que cuando nos cuidamos con todas estas plantas, el Señor hace maravillas en nuestra salud y puede el Señor prevenirnos. Estos medicamentos naturales pueden prevenir muchas enfermedades, ¿sí? Muy bien, adelante, hermano. No sé si desea hacer algún comentario, hermano, o hermana Mónica, o los hermanos que están con nosotros. Bueno, entonces vamos a pasar al capítulo 23. Eh, ya la vez pasada habíamos quedado, ya lo recuerdo que íbamos a comenzar este capítulo. Bueno,
Es importante lo que leímos, así lo hayamos leído, porque es importante refrescar nuestra memoria. Y en el día de hoy aprendimos en el capítulo 22 de que nosotros no somos faltos de fe porque practicamos los remedios, porque tomamos los agentes de la naturaleza para cooperar con Dios y ponerle toda la fe que el Señor obrará por medio de estos agentes de la naturaleza que Él mismo nos lo dio. Bueno, la oración pidiendo perdón es siempre contesta de inmediato. Sí, entonces aquí ya vamos a hablar la oración pidiendo perdón. O sea, el Señor a veces no nos contesta en algunas ocasiones o en algunos otros pedidos, pero sabemos que en la oración aquí nos va a hablar que Él nos nos contesta de inmediato. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestras oraciones sea dilatada en algunos asuntos que le pidamos al Señor. O Dios no dé algo diferente de lo que pidamos, o Él no dé algo diferente. Bueno, y se me fue un mensaje, entonces dice, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Entonces, en muchas ocasiones, pues, Él nos da algo que no le estamos pidiendo, pero que Él sabe que es lo mejor para nosotros y no nos puede conceder lo que le pedimos, ¿sí? Porque Él es sabio y Él sabe que mejor nos conviene, lo mejor que nos conviene a nosotros. Él quiere limpiarnos del pecado. Y bueno, también hace énfasis acá que contesta de inmediato cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida sana. Ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos, como siempre hemos hecho mucho énfasis en eso, que nos imparta el carácter de Cristo cada día. Dice, vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Gálatas 1:4. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos de mandar. Primera de Juan 5:14-15. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bueno, aquí está hablando de toda maldad, de todo pecado, de todo mal rasgo de carácter, porque sabemos que con defectos de carácter, pues el Señor no nos va a llevar al cielo, porque, bueno, ya sabemos que podría volver a pasar, podría volver a haber otra rebelión en el cielo. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Bueno, sabemos que, no sé si los hermanos todos sepan, nuestra hermana Mónica, nuestro hermano Humberto, sepan dónde estaba el propiciatorio, estudiando el arca, bueno, estudiando el santuario terrenal, dónde se encontraba el propiciatorio. Entonces dice, tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Entonces, qué bendición. Sabemos que Cristo está ahí en el lugar santísimo y en el arca. El arca tenía un tablón de oro
que era, se le llamaba el propiciatorio. Ahí es donde está el propiciatorio, en el arca. Tablón de oro que se encontraba en el santuario, obviamente en el arca que había hecho terrenal. Ahí en ese lugar se encuentra Dios, se encuentra Cristo, eh, recibiendo nuestras oraciones y presentándoselas al Padre. Sigamos. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame, Señor, o pereceré. Para estas, para estas almas hay esperanza, ¿sí? Ellas buscarán, buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. No sé si hay algún comentario, esta última parte que acabé de leer. O sea, no sé si ustedes han sentido, tienen algún, algún testimonio que contar, si después de humillar nuestras vidas, si en algún momento fallamos y le pedimos perdón al Señor, sentimos esa paz, como si el Señor, o sea, esa plena seguridad que Dios en ese momento nos contestó, porque sentimos una paz muy grande en nuestro corazón cuando Él ve que nuestras peticiones son sinceras y que estamos arrepentidos de verdad y que eh, estamos de verdad eh, pidiéndole a Él que nos perdone por ese gran pecado. Entonces, no sé, mis hermanos, si quieran aportar aquí algo sobre esta parte que acabamos de leer Hermana y cómo Ángela, debemos orar. Sí, hermano. quizás resaltar, ¿no? Resaltar esa parte que donde dice que si hay alguna oración que el Señor contesta inmediatamente, es la oración pidiendo perdón. Esa oración siempre será contestada inmediatamente. Y la prueba de eso, o la evidencia de que esa oración es contestada, es que cuando el arrepentimiento es sincero y hay dolor por haber pecado y el arrepentimiento es sincero, no tenemos que venir a contarle al Señor lo que hemos hecho, lo que ha pasado, porque Él lo sabe, pero sí venir con un corazón humilde, Sí, reconociendo, como David, ¿no? Pequé contra Jehová, ¿sí? Pequé, sálvame, Señor, que perezco. Y bueno, la evidencia de que el Señor ha contestado la oración es la paz, la tranquilidad que se siente después de haber orado, quizás haber con lágrimas confesado el pecado y pedirle al Señor que haga válidos los méritos de Jesús, la justicia de Cristo, aceptarla y suplicarle, ¿no? El poder para apartarse, para no volver a caer y que le ayude a uno a odiar eso que acaba de hacer, a aborrecer eso que acaba así de es. hacer. Y, y también algo que quiero resaltar acá es, hay personas que cuando pecan, les da vergüenza venir al Señor, les da vergüenza, les da temor, creen que no son dignos para venir a orar. El diablo les hace sentir eso. El diablo primero los empuja al pecado y cuando los empuja al pecado, después los acusa y les dice, no, pero es que tú acabas de violar el sábado, es que tú acabas de hacer esto, es que tú acabas de cometer adulterio, es que tú acabas de hacer lo otro. No, no eres digno de orar. Y las personas no oran y entonces se dejan llevar de eso y no quieren orar porque se sienten indignas de orar. El diablo les hace sentir eso. En cambio, el Señor ha dicho, yo no te condeno, pero vete y no peques más. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice. Entonces,
nosotros debemos aprender que, como dice Juan, ¿no? En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo creo, hermanos, que esto que estamos leyendo nos debe enseñar a que si por desventura nosotros infringimos la ley o cometemos algún pecado no voluntario, no planeado, cometemos algún pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace sentir que hemos pecado, nos hace sentir que hemos Sí, ofendido a Dios y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos hace sentir la tristeza por el pecado y debemos ir inmediatamente. Entre más rápido vayamos al Señor, mucho mejor, porque David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y confesaré mi pecado, dije, y tú perdonaste la maldad de mi rebelión. Entonces, tengamos bien en cuenta esto. La oración que es contestada inmediatamente es la oración de arrepentimiento por el pecado cometido. No podemos dejar que pase el tiempo porque cuando se deja que pase el tiempo, eh, se va perdiendo el dolor por haber pecado. Y donde ya no hay dolor por el pecado, hay una cauterización de la conciencia y ya después duele menos y después duele menos, después duele menos, después ya no duele, ya es un deleite. Ya no siente uno tristeza por el pecado, ya no siente por haber ofendido a Cristo, ya no se siente eso. Y ese es el punto más peligroso por el cual puede pasar una persona, que peque y no sienta tristeza por el pecado, que no se sienta mal, que no sienta la voz del Espíritu Santo. Es allí donde ya el pecado, cualquiera que sea, se vuelve imperdonable, porque ya el Espíritu Santo ha sido rechazado tantas veces que ya no se escucha la voz del Espíritu Santo. Y eso es una condición muy triste y preocupante. así es, hermano. Gracias, hermano Carlos. Como usted menciona, debemos de tener aborrecimiento del pecado, de pedirle al Señor cada día que nos ayude a aborrecer el pecado y amar la justicia y sentir tristeza por el pecado, por haber cometido ese pecado o repugnancia. Entonces, a cada día que le pidamos al Señor que nos ayude a aborrecer el pecado, todas nuestras fuerzas y, y a condenar el pecado en la carne, Cristo lo hizo. Que hagamos eso cada día, podamos hacer como Cristo hizo, condenar cada día el pecado en la carne. Cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, caemos impotentes ante la cruz. Bueno, esto ya lo habíamos leído y no debemos de caer ante la cruz, sino ante Jesús, sí, el que murió en la cruz, porque entonces aquí nos van a malinterpretar cuando aparece esto. Bueno, como ya el hermano Carlos nos ha explicado, eh, los que han copiado estos libros, ¿sí? Los fideicomisarios se han infiltrado algunas palabritas, por ejemplo, en algunos hablan de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, no sabemos que esta palabra no la utilizó la profeta del Señor. Y nosotros no debemos caer impotentes ante una cruz. Quizás muchos pensarán, bueno, entonces ellos también adoran la cruz. Como muchos que se arrodillan ante una cruz, las tienen en sus cuellos, las tienen quizás en sus tatuajes, quizás en las casas colgada o en un altar, ahí está la cruz. No, nosotros debemos de caer impotentes ante Jesús, ante Dios y pedirle perdón, pidiendo perdón y fuerza, sí, y fuerza. Nuestra oración es escuchada. ¿Cuándo qué? Cuando caemos impotentes pidiéndole perdón y fuerza para seguir venciendo al enemigo. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Cristo
nunca serán rechazados. Y bueno, como se nos ha enseñado, orar en el nombre de Jesús, orar al Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús. Nosotros nunca vamos a ser rechazados. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Nuestro auxilio viene de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. La paz que nos envía es la seguridad de que nos ama. Entonces, cuando sentimos esa paz en nuestros corazones, y a veces oramos y sentimos esa paz, Él recibe con amor esta petición de pedir perdón. Cuando oramos pidiendo perdón, Él nos recibe con amor y sentimos esa paz en nuestro corazón. Nada puede ser más importante y sin embargo más invencible que la persona que siente su insignificancia, ¿sí? Y se apoya totalmente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Entonces dice que nada puede ser más importante y sin embargo más invencible que la persona que se siente insignificante. Así nos debemos de sentir ante la presencia de Dios, insignificantes, y apoyarnos totalmente en nuestro Salvador, ¿sí? En Él es que nos debemos apoyar. No somos polvo, ¿sí? No somos nada, somos simples criaturas. Y sin embargo, Él nos ama con amor indecible. Dice, Dios enviaría a cada ángel del cielo para ayudar a quien depende totalmente de Cristo antes de permitir que sea vencido. Entonces aquí se nos promete algo muy lindo y sabemos que es así. Dios envía a sus ángeles, ¿sí? Para, porque son personas, nuestros ángeles son los que están a nuestro lado y ellos son también los que nos convencen de pecado. El Espíritu Santo obra a través de nuestros ángeles que se encuentran a cada momento a nuestro lado. Sí, ellos son enviados también para convencernos de pecado. De esa manera trabaja el Espíritu Santo por medio de sus santos ángeles en todo el mundo, porque cada quien tenemos ángeles a nuestro lado. Dice, quien solicita perdón ha de tener una actitud perdonadora, ¿sí? Como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es que solamente vamos a pedir el perdón de Dios, pero en nuestro corazón hay un rencor contra un hermano, una hermana, o un familiar, o un vecino, entonces debemos de mirar eso también. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Bueno, quizás yo mencioné estas palabras, aunque no había leído esta parte, pero yo he, siempre he enseñado esto a muchas personas, porque bueno, hemos visto personas que están llenas de rencores, pero queremos que Dios nos perdone. Entonces, yo este mensaje se lo he dado a varias personas donde yo les digo, nosotros a veces oramos el Padre Nuestro vanamente, porque le decimos a Dios, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros sí perdonamos a los que nos ofenden, sí sacamos de nuestro corazón todo rencor, eh, bueno, sí, todo nuestro rencor. Debemos, Señor, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser perdonadores también, no guardar rencor contra nadie, ¿sí? Que nuestro corazón sea puro, ¿sí? Y si alguien nos odia, si alguien quiere hacernos el mal, pues decirle al Señor, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen.
Perdónalo, Señor, a estas pobres criaturas que no saben lo que están haciendo. Sí, entonces, bueno, yo tengo una hermana que ella siempre pronuncia esta palabra, pobre criatura. Sí, cuando alguien le hace algo malo a ella, está tratando de hacerle, sí, algo malo, eh, de, le han hecho como un cuento, o un chisme, o le han hecho algo malo, ella dice, Señor, perdona a esta pobre criatura que no sabe lo que hace. Entonces, así nosotros orar por estas personas que buscan hacernos mal cada día, ¿sí? Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y abrigar, sin embargo, un espíritu no perdonador. Pienso que aquí falta una palabra. Y abrigar un espíritu que no, así que no perdona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Si queremos que nuestra oración sea escuchada por el Señor. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que debemos enseñarle a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿sí? Si pretendemos que el Señor nos perdone, pues debemos de también ser perdonadores. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que no perdona, suprime, el que no perdona, suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Importantes, o sea, importante enseñanza aquí, el que no perdona, ¿sí? Suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Entonces ya sabemos que no recibimos la misericordia de Dios si no somos perdonadores. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Bueno, hay muchas personas que son orgullosas y quizás no vienen a nosotros a pedirnos perdón, ¿sí? Por eso dice acá, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, o sea, que vengan, bueno, yo no le perdono hasta que ella o él no venga a pedirme perdón, ¿sí? Esto es lo que quiere decir este escrito. Dice, tenemos razón para no perdonarlos. Dice, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Tener un espíritu compasivo. Sí, vengan o no a pedirnos perdón, debemos de tener un espíritu compasivo por esa persona y si pasamos por un lado de esa persona, bueno, entonces yo no lo voy a saludar porque él todavía no ha venido a pedirme perdón. Sí, debemos, si pasamos por el lado de esa persona o si tenemos la oportunidad de hacerle el bien, darle una enseñanza con esto, una enseñanza de humildad y bueno, voy a ir, me di cuenta que esta persona está enferma, no importa lo que me haya hecho, pues yo voy a darle la mano, ¿sí? Yo paso por un lado mío, hola, ¿cómo está? Sí, entonces tener ese espíritu compasivo hacia estas personas. Mis hermanos, no sé si quieren aportar algo hasta el momento. Bueno, sigamos. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dijo, perdonas, perdona, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos repetir esta oración de corazón
y atrevernos a ser implacables, porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia. Adelante, hermano. Pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Si los que son implacables comprendiesen la profundidad de su significado, no se atreverían a repetirla y pedir a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. Entonces, no sé, hermano, si quiere aportar algo acá. O sea, cuando dice implacables, ¿qué quiere decir el Señor aquí con implacables? Porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de... Adelante, hermano, si quiere comentar algo. Hermana, en la Biblia hay un pasaje donde se ilustra, ¿no? Que había un señor que estaba pidiendo perdón, que se le perdonara la deuda, y se le perdonó la deuda, pero Ujú. a este que se le perdonó la deuda salió y se encontró por allí con alguien que le debía algo mínimo y él no le quiso perdonar ese algo mínimo. Entonces, claro, esto Exacto. aplica, ¿no? Eh, Ah, quizás nosotros debemos tener, ¿no? Un espíritu perdonador, de misericordia, estar dispuestos a compadecernos. Y aquí acabamos de leer, pidan o no nos pidan perdón por las ofensas que nos han hecho, debemos tener ese mm, espíritu perdonador. Y no podemos ser implacables con esas personas que sí, nos han ofendido, sino más bien mostrarles misericordia. Así no se arrepientan. Igual, igual, eso es lo que el Señor nos manda. Así se arrepientan o no se arrepientan, bueno, tener un espíritu perdonador, porque a veces podemos estar cayendo en ese error de decirle al Señor, perdónanos nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero en realidad no los estamos perdonando. Pero esto hay que exacto. ponerlo en equilibrio. Una cosa es tener un espíritu compasivo, de misericordia, y otra diferente cosa es alcahuetear el pecado, ser muy permisivos. Así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, entonces seguir permitiendo eso. No, hay que poner las cosas en equilibrio, ¿cierto? Y muchas veces esas personas que no se quieren arrepentir, toca apartarlas. Tenemos que apartarnos de ellos. Sí, inclusive hay unos pasajes en la Biblia donde el Señor mismo dice, no ores por este pueblo porque yo no te voy a oír. No ores por este pueblo porque yo no te voy a oír. Eso es bien delicado, hermanos. Entonces, pedirle al Señor sabiduría para ver hasta dónde podemos ser misericordiosos y compasivos y en qué momento ya podemos tomar la decisión de apartarnos de ellos o separarlos y ya definitivamente no orar por ellos, porque el Señor ha dicho, ya no ores por este pueblo rebelde, son casa rebelde y yo no te voy a oír si oras por ellos. Bueno, en equilibrio todo, ¿no? Gracias, hermano. Sí, pero pocos se dan cuenta, dice acá, de lo que estábamos terminando aquí de leer. Sí, un poquitico más arriba, hermano. La última frase es, dice, pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Si los que son implacables comprendiesen la profundidad
profundidad de su significado, no se atreverían a repetirla y pedirle a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. Entonces, eh, usted ya menciona aquí el caso de este hombre que, que a alguien le perdona a él la deuda, pero él es implacable, no le perdona a esta persona una deuda más mínima. Y, y a el que él le debía mucho más. Y sin embargo, él fue implacable con el que le debía a él. Entonces, así que el Señor nos ayude a que esto no suceda con nosotros, que no estemos pidiéndole al Señor que nos perdone cuando en nuestro corazón hay rencores. Y como dice nuestro hermano Carlos, todo debe ser con equilibrio. Necesitamos examinar nuestros Hermana Ángela, corazones qué pena. Di- como una... Discúlpeme, hermanita Ángela, antes que pasemos a ese punto. ¿Y qué decir de lo que está escrito en Mateo 18, hermana? Mateo 18 empieza diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele estando él y tú solos. Aquí hay un desafío bien grande, ¿no? Porque se entiende que alguien peca contra nosotros, nos ofende y ya, y no vamos a esperar a que él venga a pedir perdón. El Señor nos dice, ve tú. A ver, ¿cuántos de nosotros una vez hemos sentido la ofensa, hemos tomado la iniciativa de ir a buscar al que nos ofendió para hablar a solas con él y hacerle caer en cuenta, ¿no? A veces cuando nos ofenden, ¿nosotros qué hacemos? Pues no les hablamos más porque nos ofendieron. Pero el Señor dice, ve tú y redargúyele, estando él y tú solos. Y ahí está también el ejemplo de la ofrenda, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y, y te das cuenta que estás en discusión con tu hermano, ¿no es cierto? Deja tu ofrenda ahí y primero ve y reconcíliate con tu hermano y después sí presenta tu ofrenda. En esto, hermanos, hay que ser bastante cuidadosos porque descuidamos a veces esta parte. Si alguien nos ofendió, bueno, prese- prestemos un espíritu de misericordia, estemos dispuestos a perdonar. El mandato es ir a buscarlo, redarguirle de pecado, decirle, vea hermano, esto que usted está haciendo no está correcto, por esto, pero entiendo que se equivocó, si usted está, vamos a orar para que el Señor le ayude a arrepentirse y a cambiar de parecer. Si ya la persona no quiere y dice que no, bueno, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, ¿cierto? Con Dios y ya tocará dejarlos a ellos con Dios. Adelante, hermanita. Ujú. Gracias, hermano. Necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación, como una preparación para presentarnos ante Dios en oración, para conocer en qué actitud de espíritu nos encontramos. Y si no podemos, y si no perdonamos a otros, nuestra petición por perdón será desoída. O sea, tremendo esto. Si no tenemos un espíritu perdonador, un corazón perdonador, sabemos que esa petición de pedirle al Señor perdón no nos escuchará Él. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, cuando nosotros, como pecadores, nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esta petición, si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. Entonces, no estamos capacitados de hacer esta petición, perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Como nosotros también perdonamos, porque ahí estamos prácticamente mintiendo. Sí, el Señor sabe que conoce nuestros corazones y sabe si realmente sí hemos perdonado. Dice, acerca de esta petición, comenta Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
y os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto lo encontramos en, bueno, la revista Adventista, Señales de los Tiempos, el 21 de agosto de 1884. Ya Hermanita Ángela, menciona, pues, es, hermana Ángela, se hermano, sí, entiende aquí que el Señor nos ordena perdonar, ¿no? Perdonar a los que nos ofenden. Pero se sobreentiende que nosotros perdonamos cuando, o sea, así ellos se arrepientan o no se arrepientan. Hay que tener un espíritu perdonador. Pero exacto. hay personas que ofenden y ni reconocen que nos han ofendido, y no se arrepienten y no piden perdón. Allí es donde nosotros debemos tenerlos por publicanos. Porque hay personas que sí nos ofenden y esas personas no dan ni muestra de reconocer su culpa. Es más, hermanos, hay personas que ofenden a Dios y ofenden la verdad, pero esas personas no dan ni muestra de que reconocen su culpa, ni menos de que están arrepentidos y no van a pedir perdón, porque hay un orgullo inmenso en esas personas que no los lleva ni siquiera a reconocer que se equivocaron. Ahí es donde hay que tenerlos Así. ya por gentiles y publicanos, ¿sí? Endiosados, Ujú. endiosados, se sienten dioses, creen que reconocer un error es rebajarse. Nosotros debemos estar dispuestos porque somos humanos y a veces nos equivocamos y cometemos errores. Y con la humildad que nos debe caracterizar, decir, hermanos, yo me equivoqué en esta parte, voy a corregir. Pero hay personas que son endiosadas, son llenas de orgullo y dicen, no, yo no reconozco, yo ahí estoy bien. Y se les hace caer en cuenta el pecado o el error y no reconocen. Antes se enojan y comienzan a atacarnos. Eso es una situación triste para ellos porque están demostrando que la verdad no obra en ellos, que el Espíritu Santo no obra en el arrepentimiento. Pero una persona que reconoce, uno la admira, uno la ve grande, la persona que se humilla es exaltada, ¿sí? Así Pero es. lamentablemente en nuestro medio hay personas que ni siquiera reconocen que se equivocaron, menos van a confesar su pecado y van a pedir perdón, tristemente. Así es, hermano. Muy bien, mis hermanos, entonces pidámosle al Señor de que ese no sea nuestro caso, que tengamos la humildad para reconocer que nos equivocamos y buscar a esa persona y pedir disculpas, ¿sí? Eh, por esa ofensa que le hicimos. Y que a estos hermanos, eh, si hay algún hermano o algo que tiene este error o que nos, Señor, nos libre de que tengamos este error también de no tener esa edad de ir a pedir perdón, de pedir perdón a esta persona. Bueno, si tenemos esta persona muy lejos, pues enviarle un mensaje eh, por WhatsApp. Bueno, tenemos este medio de WhatsApp y pedirle disculpas si no tenemos la oportunidad de encontrarnos con ellos personalmente. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hoy hemos aprendido algo muy importante que es el perdón, tener un espíritu perdonador, porque si no lo tenemos, pues ¿cómo le vamos a pedir al Señor que nos perdone todas las ofensas que le hacemos cada día y que sabemos que son muchas? Sí, que son muchas ofensas que nosotros le hacemos al Señor, lo ofendemos en nuestra forma de, bueno, en los pensamientos, en las palabras que decimos, o quizás obramos mal. Entonces, que el Señor nos ayude a mejorar en este aspecto. Sí, vamos a terminar con una oración. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias porque nos has instruido por medio de su palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tener corazones perdonadores, tener un espíritu perdonador, para que así, Señor, cuando vayamos a usted pidiéndole perdón por todas las ofensas que le hacemos, podamos recibir ese perdón de parte suya, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a todos los que después verán este tema que hemos tenido en el día de hoy, diferido, y que todos podamos poner en práctica estos maravillosos consejos. Bendice a todas nuestras familias, donde quiera que se encuentren, para que el Espíritu Santo siga orando poderosamente en ellos y ellos puedan aceptarte de todo corazón antes que sea demasiado tarde. Perdónanos, Señor, todas nuestras ofensas por las cuales en este día le hemos ofendido y ayúdanos para que cada día podamos avanzar un paso más a la perfección cristiana, a esa perfección que quiere usted para su pueblo. Sabemos que nuestro amado Salvador se encuentra en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros ante usted, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que esa intercesión de Cristo no sea en vano, que nos impartas sus méritos, su obediencia, su justicia, y nos ayudes a que cada día podamos mejorar en la vida espiritual, que amemos a los que nos odian, a los que nos aborrecen, Señor, y que en tus manos dejamos a esas personas para que ellos se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Te pedimos una bendición muy especial por todos los hermanos que esta noche asistieron a este, al tema de la oración de esta noche. Bendícelos, Señor, impárteles mucha fe. Bendice a todas sus familias, a los que no se han acercado a ti, no se han arrepentido de sus pecados, para que ellos pronto lo puedan hacer. Que nosotros demos un buen testimonio a nuestras familias, para que por medio de ese buen testimonio y de lo que les hemos predicado y las verdades que les hemos enseñado, ellos puedan, Señor, tomar esa decisión maravillosa que es aceptarlo a usted de todo corazón. Quédate con nosotros en esta noche, ya que nos vamos a ir al descanso. Dirige nuestros sueños, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén.